tengo aquí la versión 3.0, no sé si de pronto ustedes consigan una versión un poco más avanzada. Damos doble clic aquí, entramos a la carpeta como tal y este es la aplicación. La aplicación abre enseguida, nos está pidiendo una clave. ¿Cuál fue la clave que les di a través de WhatsApp? 4962. 4962. Y enseguida nos activa acá el simulador. Profe, todavía se sigue compartiendo es la carpeta. La Se carpeta está compartiendo es la carpeta, no el que decimos. no se está compartiendo el cadecimo como tal. Bueno, entonces, vamos a hacer una maniobra aquí. Para llegar hasta allá. Ahora sí. Ok, perfecto. Listo, entonces este es el simulador como tal, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos en la barra los diferentes componentes como en los que vamos a estar trabajando, los botones para iniciar y parar la simulación, eh, lo respectivo para hacer o guardar lo que estamos trabajando. Estas lupas que las vamos a utilizar bastante porque aquí las conexiones con este equipo o con este software son bastante delicadas. A veces uno cree que las líneas están unidas, pero como está tan pequeño ahí el zoom, resulta que no y está llevándose uno cualquier cantidad de problemas, no encuentra la falla y es solo eso. Eso es lo único con lo que molesta, digamos que este software como tal. Profe, ¿necesariamente se tiene que hacer uso de ese simulador o se Lo puede que usar pasa es que otro? este simulador es uno de los más amigables que hay y tiene todos los componentes que vamos a necesitar, ¿sí? Por Okay. otra parte, es un software que es gratuito, cualquier persona lo puede conseguir, no pesa mucho y es totalmente portable. No tienes que, digamos que tenerlo totalmente instalado en tu equipo como tal, lo puedes tener en una memoria. Entonces, pues de pronto usted no tiene un computador en su casa, sino que va donde su tía, donde cualquier familiar y se lo presta en un momento. Y a esa persona no le gusta que le estén instalando cosas en su computador. ¿Ya? Entonces, pues, lo maneja usted con una memoria y evita estar molestando o evita también de que haya dejado algo guardado ahí y alguien por error llegue y se lo borre. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, como todo sistema de control, ¿verdad? Deberá tener una alimentación. Entonces, en este punto de aquí obtenemos los alimentadores. Podemos trabajar con línea y con neutro porque él dentro de los equipos que vamos a montar aquí no especifica el voltaje de alimentación. Podemos trabajar la parte de control con corriente directa también. Y estas que están aquí ya son las alimentaciones trifásicas para los motores que también vamos a trabajar. Hoy vamos a realizar el esquema de fuerza y control de un arranque directo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar las conexiones como tal. Con clic derecho seleccionamos, damos clic en el cuadro donde tenemos para hacer el plano y para quitar la selección damos clic izquierdo para poder tomar otro de los utensilios
o otro de los elementos del software como tal. Para poder visualizar mejor le damos un poco de zoom y ahí tenemos ya nuestra alimentación de el borne positivo. Aquí saca las líneas y él te va mostrando, mira, cable de positivo. Vamos a extender acá el cable como tal. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces, todo sistema de control que lleva primero debe llevar una protección. Entonces buscamos aquí fusible. Como vamos a tener una sola línea, que es el sistema de control, tomamos este fusible que está aquí. Y listo. Y entonces a través de las líneas de conexión lo vamos uniendo. ¿Listo? Ahora, después de esto, ¿cuál decíamos que era el primer elemento que teníamos que tener? Si recuerdan en la clase de ayer de qué elemento estábamos hablando, en las diapositivas. El guardamotores. No, en el sistema de control como tal, no en la protección del sistema de potencia. En el sistema de control Contactores. hablábamos de los dispositivos de mando. Hablábamos de lo que eran los dispositivos para mando y selección, y entre ellos hablábamos de dos tipos. Habían unos que eran de tipo que se pulsaban y se regresaban enseguida, o sea, tenían una reposición tipo resorte, y había uno en específico que se quedaba enclavado. El de stop. Exactamente, la parada de emergencia. Entonces, buscamos aquí en los accionamientos y fíjense, aquí está la parada de emergencia, es un contacto normalmente cerrado. Nosotros le damos doble clic aquí al componente, se selecciona, ¿sí? Y podemos cambiar el nombre de él como tal. Vamos a comenzar, este para mí es el switch 0, entonces yo le coloco ahí ese 0. Y aquí se colocan la numeración de los puntos de conexión. Hablábamos que cuando era un contacto cerrado, ¿qué números debería tener aquí? 4 y 5. No, 4 y 5 no aparecen. 3 y 4. Aparecen los números 3 y 4 y los números 1 y 2. Para 3 un y 4 contacto cerrado, cerrados. ¿qué números son? 1 y 2, 1 y 2. 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2 cerrado, 3 y 4 abierto. Listo, con esto le damos aquí. Ok, y fíjense que ya se renombró aquí y quedó con la numeración como debe ser. Pasamos a conectar. Y podremos ir observando si lo que estamos haciendo está trabajando o no, con solo dar el clic aquí en el botón de simulación y fíjense que mire, ya se marca en rojo que está pasando por aquí y está llegando hasta nuestro pulsador. Si le damos aquí en el fusible se abre y deja sin corriente la parte donde se encuentra nuestra parada de emergencia. También podemos abrir aquí nuestra parada de emergencia, pero aparentemente no se está reteniendo. Vamos a buscar si fue que nos equivocamos en la selección del pulsador o hay un problema con el software y no sé si comenzamos de nuevo porque lo veo parpadeando y eso en este software no es normal.
¿no? Debería ser ese. Bueno, está presentando algún detallito del software, no nos vamos a detener ahora por eso. Listo. Después de esto, nosotros hablábamos que venía un contacto de alguien. Ahora sí era un contacto de la protección del motor como tal. Y ese es un contacto. Lo colocaremos aquí abierto. Ya les mostraré por qué. O ya les argumentaré por qué. ¿Por qué lo vamos a colocar normalmente abierto? Porque lo normal de un guardamotor es que proteja, que se abra. Entonces, si yo lo coloco cerrado en el momento de que monte el diagrama de fuerza, cuando cierre el guardamotor para que entre a trabajar, el contacto se va a abrir. Entonces, pues, de esa manera no me sirve. A las protecciones ya de este nivel las vamos a señalizar o a marcar con la letra Q. Y el contacto es abierto. ¿Cuáles son los números aquí? Abierto ¿Cuáles sí son? es 3 y 4. Ojo, tenemos que tener presente de que estoy hablando de el guardamotor, ¿sí? Y esos tenían unos números en específico. Estaban en el orden del 9. ¿Sí se acuerdan? La clase de ayer. ¿Qué números teníamos aquí? Profe, yo no estuve en la clase de ayer. No, en realidad no entiendo nada de lo que está diciendo. Ok, bueno, mira. eh, Yo tampoco, profe. Como nadie la había solicitado, pues todavía no la había compartido como tal. Pero yo la clase de ayer, la sesión sincrónica, no, siempre la grabo. De pronto ustedes también deberían tener esa, eh, digamos que esa precaución para luego pasársela a alguno de sus compañeros. Pero yo ingreso ahorita a mi Drive y le voy a dar un acceso para que ustedes puedan ingresar ahí y vean la sesión sincrónica que tuvimos ayer. ¿Listo? Entonces después con esta también para que puedan colocarse a tono y tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, hablábamos de que teníamos unos números del orden de alrededor de los 90. Entonces, ¿cuál era el contacto abierto? ¿Nadie se acuerda? Tenemos que ir a buscar las diapositivas. Creo que esa sí no las pude escuchar bien. Esa no la pude escuchar bien. No, estaba en las diapositivas y tenía la numeración. Bueno, total Creo que este es el era 13, ¿no? 95 y este es 96. Si no, luego corregimos. Listo, aquí lo tenemos. Seguimos haciendo las respectivas conexiones. Después de esto, tenemos que tener un botón que detenga el equipo, pero que no se quede enclavado como lo hace la parada de emergencia. Entonces ahí tomaremos un contacto. Se está bloqueando este señor. Tomaremos un contacto normalmente cerrado. Y si ya teníamos, no, espérense un momento.
debe ser, este es un contacto y nosotros deberíamos tener un pulsador aquí. Debe ser de este orden. Aquí está. Pero los stops son ¿de qué tipo? Son contactos cerrados, todo lo que son las paradas. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra parada y vamos a colocarle la respectiva numeración. Si ya tenemos ahí arriba un S0, este va a ser S1. Y los contactos, si son cerrados, ¿qué numeración deben tener aquí? Otra vez colocamos 1 y 2. Hacemos la respectiva conexión con la línea. Listo, ya después de este stop, tendremos que tener el botón que nos arranque el sistema como tal. Entonces, encontraremos el pulsador de Start. Llegamos aquí para nombrar las características y allá teníamos S0 y S1, este debe ser S2. Y ahora sí, ¿cuál sería la numeración aquí? Para un contacto normalmente abierto. 3 y 4. 3 y 3 y 4. 4. Ok, perfecto. 3 y 4 para normalmente abierto. Damos OK, ya aquí queda nombrado como tal. Y procedemos a conectarlo. Si se dan cuenta, no es un software que sea muy problemático. Es bastante amigable como tal. Lastimosamente no sé por qué está brincando la imagen. Eso regularmente no sucede. Y es en este momento bastante cansón. Pero bueno, Profe, a mí también, yo lo estoy haciendo acá y también al mover la imagen también brinca. pero raro. Es rarísimo porque la verdad es que no había visto nunca esto con este software, sino hasta ahora. Ok. Entonces, ya después de esto, fíjense, tenemos la protección como tal, la parada de emergencia, la protección del motor, un stop que puede estar en una botonera local y que sea para una parada breve, o cuando usted finaliza la labor, le da el stop y ya listo. Eh, el start, el arranque como tal, pues hemos tenido la numeración y ahora sí vamos a colocar la bobina de nuestro contactor. Los contactores como tal los vamos a trabajar con las siglas KM. Y estos sí son los bornes de conexión. Ya me imagino que esto lo sabían porque ustedes han trabajado con algún tipo de bobina anteriormente. Si ya trabajaron con paradas de emergencia, me imagino que con bobinas también. No. Oh, bueno, ok. Todo equipo que conlleva o que su alimentación es a través de una bobina, como una bobina no tiene polaridad, viene nombrado de esa manera, como A1 y A2. Los contactores los vamos a trabajar con la sigla KM y cuando trabajemos en su momento con relevos, lo vamos a trabajar con la sigla KA, que denote contactor auxiliar. ¿Listo? Entonces, ya proseguimos acá. Profe, que le acepte la solicitud a Francisco. Vamos a mirar a ver qué puedo hacer aquí por Francisco. Ahí está. Listo, se sigue viendo, ¿no? ¿O se salió en algún momento la Sí se presentación? ve, sí se ve, Ok, profe. perfecto.
Le agradezco al compañero que me comentó que su compañero estaba dispuesto a ingresar, porque mientras está la presentación yo no alcanzo a ver aquí a las personas que están tratando de conectarse. Listo, y hasta aquí aparentemente hemos terminado el diagrama de control. Vamos a colocar la respectiva conexión para el negativo. Pero ojo, dice cable negativo, pero hay que tener muy presente que mientras no tenga el punto de alimentación, que es este que está aquí, no va a trabajar. Hay que colocarle los puntos de alimentación. Sacamos el cable y procedemos a realizar la conexión. Ya fíjense que cuando yo le doy simulación, mira hasta dónde llega. Hasta el momento estamos aquí. ¿Qué pasa? Que como este contacto no es ningún tipo de pulsador como estos que tenemos acá, yo no lo puedo actuar desde aquí. Tengo que montar el guardamotor como tal en el diagrama de fuerza para poderlo manipular. Pero sí podemos observar que este trabaja, este que está aquí también, y este que está acá también cierra. Entonces vamos a proceder a montar lo que es el diagrama de fuerza como tal para poder realizar la prueba y mirar de pronto algún inconveniente que se va a suscitar y que tendremos que despejar aquí de momento. Entonces, primero que todo, la alimentación para nuestro motor, ¿verdad? Dijimos que estábamos trabajando con motor trifásico. Los motores trifásicos regularmente en la industria trabajan con 3 líneas y una puesta a tierra. Aquí están nuestras 3 líneas y la puesta a tierra. Después de eso, las empresas donde trabajan regularmente bien, se colocan unas protecciones totalizadoras. Entonces, pues, trabajaremos con esta protección que es triple. Y la colocamos aquí. Realizamos la respectiva conexión. Ya aquí no buscamos el cable de positivo sino línea porque estamos trabajando ya con corriente alterna. Después de esto, ¿qué vamos a encontrar? Ya vamos a encontrar nuestro contactor como tal. Y aquí aparecen contactores e interruptores. Y nosotros necesitamos un contactor ¿de qué tipo? Un contactor trifásico. Fíjense que ya viene con el nombre KM, como nosotros colocamos en nuestro diseño ya. Hay que tratar de que no se repitan las nomenclaturas porque les voy a mostrar algo que les puede suceder. Fíjense esto. Fíjense que esta protección está nombrada de la misma manera que esta que se encuentra acá. En el momento de que yo activo aquí para cerrar, ¿qué pasa con la otra? Se está abriendo. Entonces tengo que diferenciar esta que está aquí de esta que se encuentra acá, para que no vuelva a suceder. Entonces ingresamos aquí y vamos a colocarle la sigla FP para determinar que este es el principal o este es el de fuerza.
fíjense que ahora yo logro con esto que yo activo aquí y este señor continúa trabajando. Y podemos verificar, bueno, hasta el momento nos tendríamos que colocar el guardamotor. Ya después de tener la protección totalizadora, el contactor como tal, ya vamos a colocar la protección para el motor. En algunas empresas o en algunas industrias utilizan colocar el guardamotor aguas arriba del contactor como tal. Pero las protecciones regularmente se deben colocar lo más cerca posible al equipo que se va a proteger. O sea que, según la norma, debería ser aguas abajo de nuestro contactor. Pero esa es una sugerencia, no es una regla o una camisa de fuerza como tal. ¿Sí? Entonces, pues, algunas empresas lo manejan así y quitan esto que está aquí, colocan el guardamotor acá arriba y entonces para quitarle corriente al sistema lo que hacen es que sacan el guardamotor. Pero resulta y pasa de que se genera otro problema. Algunas veces el daño no es el contactor ni es el motor, sino que el guardamotor también se daña. Entonces, cuando tú no tienes un disyuntor aquí, como lo tenemos nosotros, como debería ser, te va a tocar cambiar ese guardamotor o ese relé térmico en caliente. Y es bastante peligroso trabajar esto con un 220-440 de un tablero ya que es bastante grande, que maneja más de un motor y va a tener un totalizador de alrededor de los 100-150 amperios. Y eso es muy, muy peligroso. Lo tiene que hacer una persona que realmente esté calificada y que debe estar muy concentrada. Pero regularmente trabajos en caliente no deberían hacerse para evitar accidentes como tal. Ok, frenamos la simulación. Entonces les decía, venimos a trabajar ¿con quién? Con nuestro Guardamotor. guardamotor como tal. Contactores automáticos, disyuntores. Aquí está nuestra protección termomagnética, el guardamotor. Vamos a colocarlo, desfilar. Fíjense que ya está con la letra Q mayúscula, que fue la que le colocamos aquí, ¿verdad? Y vamos a proceder a colocarle la alimentación inmediatamente. Listo. Si miramos ahora, ya cuando yo arranqué la simulación, está cerrando ahí y al cerrar aquí, fíjense lo que pasa con el contacto. Vean que ya ese contacto que está dependiendo de Q ya cerró también y ya yo puedo ahora sí darle Start. Puedo hacerlo sin tener el motor ahora aquí mismo para hacer pruebas. Y sí, fíjense, se está energizando la bobina de mi contactor y está cerrando el contactor como tal. Detenemos la simulación y vamos a buscar nuestro motor. Estamos trabajando con un motor trifásico. Fíjense, hay motores aquí de 3 puntas y motor de 6 puntas. En este momento no nos interesa trabajar de pronto con un arranque estrella delta donde yo tengo que ver las 6 puntas del motor para hacer el respectivo cambio de arranque. Así que vamos a tomar uno de 3 puntas que tiene un cierre interno. Vamos a nuestro motor. Y lo colocamos ya ahí para la conexión. Ahora lo cableamos. Y nos restaría cablear
el conector de la Tierra como tal. Listo, ahí lo tenemos conectado, ¿verdad? Ahí está perfecto. Ahora sí podemos iniciar nuestra simulación. Un momento. Listo, le damos inicio a nuestra simulación como tal. Cerramos el fusible, cerramos la protección térmica y fíjense que cuando yo doy el pulso de estar aquí, se muestra la flecha que el motor está girando y en este momento está girando en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué problema se va a presentar? Se va a presentar el problema de que cuando yo suelte aquí, el motor se va a apagar enseguida. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Nosotros tendremos que lograr que cuando yo dé el pulso y luego suelte el botón, el motor quede encendido y que solo pare, bien sea cuando se pulse la parada de emergencia o cuando se pulse el botón de stop, bien sea S0 o S1, o en su defecto que tenga un disparo de el relé térmico. Serían las condiciones que pararían mi motor. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer para evitar que el motor se detenga y que nos quede encendido con solo darle un pulso en el botón de start? ¿Nadie tiene idea de cómo podemos hacerlo? ¿Qué? Con un botón de enclavamiento. Debemos hacer un enclavamiento. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Que hablábamos de eso en la clase anterior, que el enclavamiento no sea físico, o sea, que no sea con un selector que lo deje enclavado, sino que sea un enclavamiento eléctrico como tal. ¿Cómo se logra eso? Vamos a verlo. Fíjense, hablábamos de que en la clase de ayer de que el contactor podía tener una serie de contactos auxiliares, ¿verdad? Físicamente se compran bloques de contactos que vienen con 4 contacticos, ¿verdad? Aquí en el programa usted puede utilizar X cantidad de contactos porque como es una simulación, deja hacer todo en el papel. Entonces, tomamos un contactico de estos abiertos y lo colocamos aquí. ¿De quién es ese contacto? De nuestro amigo contactor, que es el único que está entrando, ¿verdad? La numeración. ¿Se acuerdan de qué numeración debería tener un contacto normalmente abierto, el primero? ¿Se acuerdan que yo les dije que estos números en bloques de contactos auxiliares tenían una razón de ser? ¿Sí recuerdan eso o se lo explico de nuevo? De nuevo, profe. Explíquelo. Ok, nosotros mostrábamos el día de ayer una imagen donde había un bloquecito de contactos auxiliares y tenía 4 contactos auxiliares. En el que mostrábamos ayer tenía primero 2 abiertos y después los 2 cerrados. Entonces, este número que está aquí obedece a que el primer número, que es el 1, obedece a la posición física en el bloquecito de contactos. Y Entonces, el como 3 y vamos, el 4 él significa que está cerrado. está cerrado o esté abierto. Entonces, si es 3-4, ya miramos que 3-4 son para las posiciones que son abiertas. Entonces, ahí está perfecto como tal. Está diciendo que es de K, pero entonces, ¿cómo tenemos nombrado nosotros nuestro contactor? Para este diseño como KM. Entramos aquí y le colocamos la M porque si no se la colocamos no nos va a obedecer a ese contactor y no va a hacer absolutamente nada. Listo, y ahora procedemos a cablearlo como tal.
y ya veremos el efecto que esto va a generar aquí. Listo, entramos a la simulación y ahora vamos a mirar lo que sucede. En el momento en que yo doy Start, ok, no hemos cerrado las respectivas protecciones, ahora sí. Cada vez que nos salimos de la simulación, el relé térmico vuelve a la posición normal de él. Entonces, ahora cuando yo doy Start, fíjense lo que pasa. Como ya entró la bobina del contactor, los contactos auxiliares cambian de posición y este que era abierto queda cerrado. ¿Qué pasa? Como yo hice un pequeño bypass, un puente aquí, eso se conoce como retención. Esta es una retención eléctrica. Cuando yo suelto, la corriente sigue alimentando a la bobina del contactor a través de esta retención que hice aprovechando uno de los contactos auxiliares del contactor. Entonces el motor va a quedar trabajando hasta cuando yo genere mi parada de emergencia. Me tocaría volver a encender, ¿verdad? O en su defecto pulse el botón de stop. Ahí salió. O en su defecto se dispare el guardamotor. Deja todo el sistema sin energía. Fíjense que por mucho que yo rearme, tengo que volver a darle el pulso en Start. También puede suceder que este fusible que está aquí se abra y por consiguiente va a dejar sin energía a toda la etapa de control y va a parar el motor. Hasta ahora he entendido lo que es un arranque directo y los componentes que tiene. Todos estos componentes que está aquí lo hemos visto en las clases anteriores. Hayamos hablado someramente de su funcionamiento y ya el día de hoy los colocamos a trabajar en el software de simulación. Si entendieron lo visto hasta ahora, se dan cuenta que el simulador es bastante amigable. Sí, profe. Ok, me parece pues perfecto que hayan entendido. Para la próxima sesión vamos a estar trabajando con lo que es un inversor de giro. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que este es la base prácticamente de los circuitos que vamos a manejar más adelante. Lo que viene siendo un arranque temporizado, un arranque estrella delta, un inversor de giro y un inversor de giro temporizado. Son los circuitos como digamos como que los clásicos, ¿sí? De ahí para adelante ya serán diseños que se harán de acuerdo a un problema que tengamos en la compañía o algún sistema que deseemos automatizar. ¿Qué vamos a tener que tener presente para eso? Igual pueden ver videos en YouTube. Usted coloca acá decimos inversor de giro y le va a aparecer una persona haciendo exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá, pero con un inversor de giro. De todos modos, antes de eso, yo les pediría a ustedes que trataran de desarrollarlo o de tratar de imaginarse más o menos cómo podría ser. ¿Qué pistas les puedo dar yo? Para invertir el giro de un motor, hay que tomar de un motor de estos trifásicos, hay que tomar estas líneas e invertirlas. Colocar este 1 que está aquí en el 2 o este que está aquí de este lado. Cruzamos las líneas aquí y el motor va a girar hacia el lado contrario. ¿Cómo puedo hacer eso ya con un sistema como tal? Entonces tendría que tener no un contactor, sino tendría que tener dos, para que uno lo haga girar hacia la derecha y el otro lo haga girar hacia la izquierda. Manteniendo ¿qué componentes? Todos estos componentes que están hasta aquí. De aquí para abajo es donde estarían las variaciones. Y además de eso, tengo que evitar que así yo le dé pulso. Si ya yo lo puse a girar hacia un lado,
yo pueda pulsar el botón de girar hacia el otro estando el motor arrancado y no pase absolutamente nada. O sea, tendría que colocar una prevención para que no entren los dos contactores al mismo tiempo, porque como tienen líneas cruzadas va a haber un cortocircuito. ¿Está claro eso? Sí. Profe, una pregunta, entonces los que no tienen posibilidad de descargar el programa. Bueno, hay que buscar la manera de desplazarse a donde un familiar que lo tenga y descargarlo en una que tenga computador y descargarlo en una memoria. Gracias a Dios, pues por lo menos tenemos tiempos amplios en esto y la persona se puede desplazar en el fin de semana, ¿sí? O tomar unos días entre el lunes y el jueves para poder hacer eso y trabajar de esa manera, porque no tenemos ningún simulador que digamos que yo lo pueda manipular desde el celular. De este tipo no ha salido ninguno. Si ustedes lo consiguen, pues me parecería perfecto, pero hasta donde he investigado y he mirado y todo el tiempo que llevo trabajando en el SENA, todavía no ha salido uno que se pueda manejar desde el celular para hacerlo ahí. Entonces, pues ya ahí sí nos toca trabajar con un ordenador. Lo otro sería, ¿sí?, que trabajemos en grupo y tú puedes hacer tu diseño a mano alzada y le dices al compañero, mira, yo tengo este diseño, colócalo tú allá en el simulador y colócalo a correr a ver si trabaja. ¿Sí? Porque estos diseños también los podemos hacer a mano alzada y podemos tratar de hacerle una prueba de escritorio. Usted comienza, si yo pulso aquí, ¿qué pasa? Entonces la corriente sigue hacia acá, esto está cerrado, sigue hacia aquí, este contacto lo encuentro cerrado. Ah, le doy Start, la energía llega por aquí, se activa el contactor y cambian de posición los contactos auxiliares. Se activa la retención y cuando yo suelte, queda retenido y el equipo trabajando. Son pruebas que se puedan hacer de tipo escritorio. Si usted ya no tiene ninguna posibilidad porque las agotó todas, entonces le va a tocar hacer el diagrama a mano alzada, ¿sí? Y mandármelos cuando se le solicite en una guía de trabajo. Ok, las personas que sí tienen la posibilidad de trabajar pueden grabar el videito o en su defecto tomarle unos screenshots a la pantalla de su PC y las van anexando en la guía de trabajo que estemos realizando en su momento. ¿Ok? Sí, listo. Bueno, señores, entonces estamos pendientes, me estaré comunicando con ustedes para decirles la guía ya está montada en territorio y los foros pertinentes de discusión y de colaboración para cuando tengamos algún un problema ya sea con el software o alguna duda que tengamos, las coloquemos ahí y entre ustedes se pueden ayudar a resolverla y cuando en algún momento pues ustedes no puedan o no tengan el dominio del tema para resolverla, yo ingresaré a mediar y a ayudarles con la duda que tengan ahí. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. La parte que está, donde está la primera entrada, esa es para ¿En dónde? para el relé. Donde está la primera entrada, que el signo positivo viene el fusible, después viene el botón. Este es para activar aquí nuestro contactor. Lo que pasa es que se muestra como una bobina de un relevo, porque regularmente son bobinas ambas. Un relevo igual es un contactor pequeño para trabajar cargas pequeñas. Ok, y ese es el que se manejaría a manera remota. Este es el que se maneja a manera remota. Desde aquí, desde este contactor, esto viene en conjunto, ¿verdad? Y los cables salen de aquí del contactor, pasan por el relé térmico y van al motor en el sitio donde esté. Ese motor puede estar a 50, a 100, a 200 metros de donde está estacionamiento. Como les decía, puede ser accionado a distancia desde un PLC o puede ser accionado a manera más cercana con una botonera. Extienden estos cables que están aquí, que son los de los llevan hasta un punto cercano al motor y el operario desde allá presiona los botones y arranca y para el sistema. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, pues señores, entonces
Estamos pendientes. Cualquier cosa, pues cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al celular, así como está en la guía. Vayan desarrollando la guía para que en el momento de que yo la monte en territorio y le diga, oiga, apareció la guía en territorio y necesito que suban eso mañana. Va a decir, profe, ¿cómo así? No, la guía ya la tienen ustedes, se la mandé por WhatsApp, eh, por el WhatsApp, por el chat que tenemos nosotros, y entonces la pueden sacar de ahí e irla trabajando. ¿Listo? Más tarde me recuerdan para hacer lo que les había comentado de la Drive y compartirles a ustedes los accesos a las videoconferencias que hemos tenido. Hay que esperar un poquito. Yo ahora, aunque cierre, yo creo que se demora algo en llegar la grabación como tal. ¿Alguno de ustedes tomó la precaución de grabarla también? Pues eso nomás se grabó una pantalla, nada más. Ok. Bueno, listo. Esperemos que no haya ningún inconveniente con eso. Entonces, señores, ya saben, estamos hablando, nos estaremos en contacto en estos días.